sido uno de los temas más tocados, más tratados en términos mediáticos en el último tiempo. Tiene que ver con la prisión preventiva, que fue la cautelar, ¿no?, de Jorge Valdivia, el ex futbolista, que estuvo en arresto domiciliario nocturno, tuvo prisión preventiva, arresto domiciliario nocturno. Se determinó el regreso a la prisión preventiva, a esa medida cautelar, y por eso queremos conversar a esta hora con Pamela Valdés. Ella es jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en esta edición del Ciudadano ADN. Hola, Pamela. Hola, muy buenos días. Pamela, primero, como para ir contextualizando, ¿cómo toman ustedes la determinación, la decisión que se formula ayer de este retorno de Jorge Valdivia a esta medida cautelar que significa la prisión preventiva? La verdad es que estamos, en este caso, muy conformes con la resolución, en el sentido de que no solamente se refería a la prisión preventiva de Jorge Valdivia, sino que acá en la resolución se cuestionaba, en el fondo, que el consentimiento de las víctimas. Por lo tanto, por eso era tan importante en el fondo esta resolución, porque llevamos nuevamente toda la prueba que ya se había expuesto y, por supuesto, habían antecedentes contundentes respecto de dos víctimas, que no es solamente una, son dos víctimas que no tienen ningún tipo de ganancia secundaria con hacer este tipo de denuncia. Pamela, ya nos vamos a adentrar precisamente en esa circunstancia, porque también se habla como de un modus operandi que es más o menos similar en ambos casos, pero solo para terminar con las dudas respecto al tema de la prisión preventiva, arresto domiciliario y luego prisión preventiva nuevamente, para que quienes nos están escuchando entiendan por qué se pasa de una medida cautelar a otra, cuáles son los antecedentes que se suman o bajo qué lógica es que se toma esta determinación. Perfecto. Para que una persona quede en prisión preventiva, que es la cautelar más gravosa que existe en nuestro ordenamiento jurídico, primero tiene que existir presupuesto material. ¿Qué significa esto? Que tiene que existir los suficientes antecedentes o medios de prueba contra la Fiscalía para acreditar la existencia del delito y la participación del imputado en este caso. Y luego, acreditado estos delitos, vemos cuál es la necesidad de la cautela, de esta medida cautelar de prisión preventiva. Y puede ser planteada desde 3 puntos de vista: como peligro para la seguridad de la víctima, como peligro, en este caso, o más que peligro, sino para asegurar el éxito de la investigación, y por peligro para la seguridad de la sociedad. Y cuando hablamos de esta última, de por peligro para la seguridad de la sociedad, el mismo código establece cuáles son estos parámetros por cual que señala que una persona es peligrosa. Y señala, en el fondo, cuando la pena asignada al delito es una pena de crimen, en este caso, que estamos en un delito de violación, parte en 5 años y un día hasta 15 años, ¿ya? Entonces ve la pena asignada al delito, la gravedad de los hechos, la forma de comisión, los bienes jurídicos disponibles, en este caso afectados, el número de víctimas y, por supuesto, que exista también un posible peligro de reiteración de esta conducta. Por lo tanto, acá se cumplían con cada uno de estos parámetros. Por ende, no entendíamos la resolución de garantía, en el fondo, porque efectivamente ahora la situación de Jorge Valdivia se había complicado y se había agravado porque había sido formalizado nuevamente por 3 delitos, si bien por una víctima, pero por 3 delitos: una nueva violación y 2 delitos de abuso sexual, un abuso sexual simple y otro agravado. Por lo tanto, con ese número de delitos, con la pena asignada, en el fondo, la prisión preventiva resultaba ser acorde y también por un trato igualitario. O sea, en el fondo, si no pensamos en que esta figura pública sea él, en el fondo, si tenemos otro imputado desconocido con este número de delitos, nosotros aplicaríamos sin ninguna duda esta prisión preventiva. Entonces, es aplicar también, por supuesto, el principio de igualdad.
Desde el punto de vista de la Fiscalía, determinar además, Pamela, esta cronología de hechos, ¿no? Porque estaban hablando de 2 denuncias, que cronológicamente la segunda denuncia es anterior, habría ocurrido, la denuncia de hechos que habrían ocurrido anteriormente a la primera que se había presentado. Destacar ese punto y a qué se refieren desde su punto de vista con lo que califican como un modus operandi. Perfecto, sí. Efectivamente, el primer hecho formalizado con el que parte esta denuncia, esto sucede el domingo 20, en madrugada para día lunes, en el fondo. Esto sucede. Entonces, la víctima hace la denuncia el lunes en la noche. Pero, anteriormente, Jorge Valdivia había realizado la misma conducta el día jueves en la noche de esa misma semana, jueves, si no me equivoco, 17, de la noche para el 18 de noviembre, y ahí también había cometido el mismo acto, en el fondo. Había estado con la víctima, ella se siente mal, en el fondo habían bebido alcohol, pero también señalan que puede existir una especie de droga, porque ambas señalan que nunca se habían sentido así, que realmente perdieron totalmente la posibilidad de resistir y que su cuerpo no respondía, en el fondo. Y en este caso, esta segunda víctima lo que hace es ir al médico, porque ella se empieza a sentir mal, va al médico, pero no quiere hacer la denuncia porque sabe en el fondo que esta es una persona conocida, que no quieren que le reprochen. En el fondo, ustedes saben mejor que nadie como comunicadores que hay una gran cifra negra de las víctimas que no denuncian esto. ¿Qué sucede? Cuando denuncia la segunda víctima del hecho del día domingo, ella lo ve en la tele y ella se empieza a sentir, y ella lo declara, que casi se desmaya, en el fondo se empieza a sentir mal, a recordar todo, y hace la denuncia y se atreve porque dice, bueno, no soy la única que le pasa esto y por supuesto hay que pararlo. Y ahí se hace esta denuncia es una denuncia muy cercana. Pero por eso es que pasa que existe primero una denuncia que fue posterior al primero. No sé si se entiende. Sí, se entiende absolutamente. Pero un poco lo que decía ahí Cristian, ¿no? El tema del modus operandi, por lo que se ha entendido, tiene que ver con este tema de la ingesta de alcohol, que las deja sin discernimiento, sin la capacidad de acordarse y por tanto, por supuesto, sin la capacidad de consentir ningún tipo de relación, ¿no? Exacto. Yo hice en la corte, en el fondo, conozco muy bien la causa porque la tomamos desde flagrancia, desde la primera víctima. Entonces, ¿cuál es el modus operandi? Él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las 2. No existe una relación previa. No tienen amigos en comunes, ninguno de los dos. Las víctimas no se conocen. Son absolutamente desconocidas. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas. Ambas dan cuenta de una relación sexual no consentida y que de hecho en el fondo eso se da cuenta anterior y posteriormente con los mensajes de WhatsApp que tienen con el imputado. Efectivamente acá no existió consentimiento. Ambas presentan lesiones posteriores a la relación sexual. En este caso, moretones en las piernas, en los brazos, una en el cuello, incluso una también en su boca. Tiene lesiones en la garganta. Por lo tanto, ambas deben utilizar además anticoncepción de emergencia. Ninguna de las dos, en el fondo, ambas tuvieron que usar la píldora de día después porque no usaban métodos anticonceptivos. En ambos casos se cuenta con testigos que señalan que las víctimas no actuaban de forma normal debido a la ingesta de alcohol o algún tipo de droga. De hecho, hay una grabación, incluso le llama la atención, una sale incluso sin los pantalones desde el edificio del departamento de Jorge Valdivia. Y por supuesto, y esto es lo más importante, es que en ambas víctimas no existe ningún tipo de ganancia secundaria en este caso y ellas están muy afectadas con tratamiento psicológico por la agresión sexual. Una perdió su trabajo, en una además se tuvo que cambiar de casa porque saben dónde vive, en el fondo está muy expuesta. Por lo tanto, esto ha sido para ellas terrible.
en el fondo. Entonces, la pregunta que me hice, que se le señalé a los ministros, ¿qué falta para que se le crea a las víctimas? ¿Qué es lo que falta? Porque la defensa, por supuesto, hace su trabajo y puede tener una explicación para todo. Pero nosotros, en este caso, además de señalar los hechos de la imputación, también señalamos que dan cuenta, hay un informe de lesiones, hay testigos, hay mensajes, por lo tanto, acá existe una corroboración. Por ende, claramente se dan todos los presupuestos para que él cumpla en prisión preventiva. Si bien estamos conversando esta hora con Pamela Valdés, ella jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, vocera, además, si bien esto es probablemente una pregunta más orientada a la defensa de Jorge Valdivia, pero se lo planteo igual, la defensa va por el lado del consentimiento. ¿Ese es como el principal argumento, línea argumentativa de la defensa de Jorge? Exactamente. Acá no estamos discutiendo el acceso, digamos, que en el fondo hubo relación sexual. Además que tampoco lo podrían discutir porque existe material genético. En el fondo también es así. Existe material genético en las víctimas. Por lo tanto, acá lo que dice la defensa es que existe consentimiento y que efectivamente las víctimas, como llegan caminando en el fondo y las imágenes dan cuenta que pudo existir una relación sexual consentida. Nosotros señalamos que hay una falta de consentimiento, efectivamente. Existe en este caso una incapacidad para oponerse. Esto lo hemos visto muy también detalladamente, ustedes también lo han cubierto a través del caso Monsalve, que se transmitió. Es la misma figura, solamente que acá tenemos 2 víctimas. Acá existió falta de consentimiento, ingesta de bebida alcohólica, incluso las víctimas sospechan de cómo se sintieron ese día, en el fondo de que puede ser otra cosa, porque nunca les había pasado, en el fondo. Claro. Y es la misma causal, es la incapacidad para oponerse, una incapacidad volitiva, en el fondo de pérdida de sus sentidos, capacidad para autodeterminarse, para, en el fondo, en este caso, oponerse a una agresión sexual. Y es la misma causal y creemos que efectivamente la Corte en su resolución fue muy contundente y señala aquí existió falta de consentimiento. Y esto también debe unificar un criterio. Un día con la causa de Monsalve, la 9ª sala señala acá existe falta de consentimiento y por supuesto seguimos una línea, es la misma línea, es la misma causal. Solamente que como digo, en esta causa además son 2 víctimas. Pamela, y en este caso, ¿qué rol juegan las declaraciones y lo que ha ejercido, podríamos decirlo de alguna manera, Maite Orsini? Lo digo no solo porque es la expareja de Jorge Valdivia, sino que también porque es una diputada de la República. Hay antecedentes de que dan cuenta de que ella habría tomado contacto con una de las víctimas, además está prestando declaraciones en el proceso. ¿Qué tanta incidencia puede tener esto, no, respecto a que luego de su declaración se vuelve a encontrar con Jorge Valdivia? ¿Cuál es el rol que está jugando ella hoy día? A ver, la verdad es que ella lo hace desde su vida personal, ¿ya? No lo hace como diputada, digamos, no. Ella tuvo una relación con el imputado y a nuestro juicio fue bastante valiente en dar cuenta de un hecho, en este caso, de que el imputado, mientras se encontraba en el domicilio de la víctima de la primera denuncia, estaba conversando con ella, en el fondo a través de WhatsApp, en el fondo estaba escribiendo, fue una conversación bastante larga, y eso sí, por supuesto, a nosotros nos ayuda a saber en qué estado estaba el imputado, en el fondo. Porque también pueden decir, no, pero es que él también estaba en el fondo con alcohol, por lo tanto no pudo percibir que la víctima también. Entonces acá lo que sabemos y lo que nos ayuda a este relato, en el fondo de la testigo, es que sabemos que estaba absolutamente consciente, lúcido, que podía escribir perfectamente, que tiene una conversación muy larga con ella. Entonces nos da cuenta, primero, que él estaba consciente, segundo, que nuestra víctima no estaba consciente, porque la conversación de ellos son más de 100 WhatsApp. Por lo tanto, claramente uno se puede dar cuenta si la persona está o no escribiendo. Y lo otro que también nos da cuenta es que el desprecio de él hacia esta víctima, en el fondo.
Lo dice porque él está escribiendo mientras está con ella, ¿no? Están en el mismo departamento, mismo lugar, y también en el mismo lugar, señalando que amaba a otra mujer, en fondo, eso, por el contenido, por lo que conversan. Entonces, eso sí es, para nosotros, por supuesto, que es importante. ¿Qué es lo que viene en términos de cronología de tiempo y de pasos ahora durante este periodo de prisión preventiva? ¿En algún minuto se vuelven a revisar las cautelares de Jorge Valdivia? ¿Se tiene que quedar ahí un tiempo más? Por supuesto. La defensa siempre tiene ese derecho de solicitar, en este caso, revisión de medidas cautelares cuando existen nuevos antecedentes, eso sí. Acá estamos tenemos una investigación muy avanzada, pese a que surge muy recientemente. Entonces, en el fondo, tenemos una investigación muy avanzada y estamos a la espera de los exámenes toxicológicos. Ya llegó un toxicológico que resultó positivo respecto de una sustancia benzodiazepina, que eso no lo haya consumido la víctima de forma voluntaria. Entonces tenemos que ampliar esos toxicológicos, falta el otro toxicológico de la otra víctima. Y, por supuesto, esto es una causa para juicio oral. Por lo tanto, debemos prepararla para enfrentar un juicio oral. Y en ese sentido, tomar todas las declaraciones que nos faltan. Y como él está en prisión preventiva y ya tenemos una investigación bastante avanzada, lo más probable es que cerremos prontamente, de aquí a, estimo, 3 meses, 4 meses, para formular acusación y en este caso llevar la causa a juicio oral. Acá en esta causa también la fiscal regional Lorena Parra tiene experiencia, vasta experiencia en estos delitos sexuales, como olvidar el caso de Nicolás López, que también estuvo con la misma defensora, la causa del oncólogo, también ella la guió y también obtuvo condena, y en esta causa también está la fiscal regional Lorena Parra participando activamente. Por lo tanto, este es un equipo de fiscales y vamos a llevar la causa a juicio oral. Entonces debiéramos pensar que en los próximos meses ya vamos a tener el inicio de este juicio oral para ir entendiendo qué ocurre con este caso, con 2 causas que son las que se presentan entonces en contra de Jorge Valdivia, y tomar en claro la determinación. Imaginamos que ustedes estarán optimistas respecto a lo que pueda suceder e incluso de ir sumando tal vez nuevos antecedentes. Sí, por supuesto, sí. Nosotros desde el primer día le creímos a la primera víctima, dimos cuenta de todos sus testimonios, en el fondo, por su informe de lesión, y luego con la segunda víctima también tenemos un compromiso con ella. Y el fiscal a cargo ahora de la investigación, que es Rodrigo Celi, también es un fiscal especialista en este tipo de delito, ha tenido causas muy importantes y claramente estamos muy optimistas. No es ninguna causa de delitos sexuales es fácil, son muy complejas, y son complejas por los sesgos en este caso, por decir, pero por ejemplo, esto es a modo de repetición solamente, pero ¿por qué fue al departamento? ¿Pero por qué se lo llevó al departamento? ¿Pero por qué tomó alcohol? Incluso me acuerdo que estábamos en la audiencia y habían personas que decían, no, pero si hay el hombre siempre puede, es la mujer cuando quiere. Entonces, la verdad que debemos olvidar estos sesgos, tenemos que educar a nuestros hijos, en el fondo, de que esto no está permitido. Esto es una falta de consentimiento claro. Y los hombres, en este caso, no son animales que no se pueden controlar. Efectivamente. Y por eso es tan importante. Por lo tanto, tenemos que derribar estos sesgos y, por supuesto, en un juicio oral tenemos que combatirlos. En el fondo nos pasa lo mismo, en el fondo empezar, porque las defensas van a cuestionar esto, van a decir que las víctimas que tenían consentimiento y, por supuesto, y no se van a referir al hecho en cuestión, sino que es a cuestionar a las víctimas. Pamela, perdón que retroceda, pero me quedo con un concepto que usted comentó y quería como profundizar respecto a las sustancias que se habrían encontrado, ¿no? Usted comentó que se habían encontrado benzodiazepina. Consultarle si es en las 2 personas, en las 2 denunciantes. No. Y lo último, solo para decir que la benzodiazepina es un medicamento psicotrópico, ¿no? O sea, tiene un montón de efectos, pero efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, y ella dice que no lo consume ella por voluntad propia.
Exacto, ¿Voy ahí? exacto. Entonces, sí, eso es así. Pero nos llegó un reciente toxicológico de una de las víctimas, falta el siguiente, y por supuesto también falta una ampliación del informe que nosotros vamos a solicitar. Vamos a solicitar en este caso que nos explique el perito cuáles son estas sustancias, en el fondo qué efectos producen en el cuerpo, y lo más importante también, qué pasa con esta combinación de sustancias en el fondo. Si tenemos en este caso drogas, alcohol, qué es lo que sucede en el cuerpo de una mujer de un peso bajo, en el fondo en este caso. Ambas víctimas son menudas, bastante menudas, entonces todo eso va a ser parte de la investigación de ahora en adelante, y también por supuesto la defensa también va a presentar peritajes que vayan en contra de lo señalado, por supuesto. Bueno, vamos a tener que estar atentos entonces a lo que ocurra con los próximos pasos, los antecedentes y las decisiones que se vayan tomando también al respecto, en un caso que, como decía Pamela, además sirve para tener claros cómo son los procedimientos en este tipo de situaciones, más allá de que el involucrado en este caso particular sea una persona conocida públicamente, ¿no? Así Por que supuesto, muchas gracias, Pamela. acá debemos siempre actuar con objetividad y con igualdad. Gracias, Pamela. Buenos días, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes.